Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Una ex Frente Amplista se convirtió en una de las principales voces del presidente Luis Lacalle Pou en el Senado. Se trata de Graciela Bianchi, que integra el sector Aire Fresco del Partido Nacional, pero hasta 2013 militó en el Frente Amplio, donde acompañó, entre otras cosas, como secretaria, al fallecido Germán Araujo en sus 2 periodos como senador. ¿Qué historia hay detrás de esta vida política? Bueno, ¿cómo encara su gestión en el Parlamento? De eso estamos conversando con ella esta mañana. Hablemos justamente, senadora Bianchi, del hecho más reciente en el que usted jugó un papel protagónico, ¿no? Un papel importante en el debate. Me refiero a la sesión donde se trató el pedido de desafuero de Guido Manini Ríos, 30 de septiembre. Usted votó en contra del desafuero. Sí. Pero ahí fue muy crítica en 2 puntos. Uno, el manejo que en la presidencia de la República hicieron Tabaré Vázquez y Miguel Ángel Toma del expediente con las confesiones de Nino Gavazo realizadas en un tribunal de honor del Ejército, y lo que ocurrió cuando hubo que investigar la eventualidad de que las autoridades hubiesen cometido el delito de omisión de denuncia ante la justicia. O sea, en particular la forma en que se asignó el caso a nivel de fiscalía al haberse adjudicado el expediente al doctor Rodrigo Moro Soli. Le propongo que vamos brevemente la primera parte y después sobre todo la segunda. Sobre el manejo en presidencia durante el gobierno Vázquez, ¿cuál es su objeción? Bueno, es el mismo modus operandi que pasó ahora, quedó en claro unos días antes con el expediente de Gilberto Vázquez del 2006. O sea, hay una postura que intentó Tabaré Vázquez llevar adelante, el comandante Bertolotti en su momento no solamente lo dijo en la prensa, sino que lo declaró en Penal 19, y por eso es que el expediente de Gilberto Vázquez fue al archivo, y tenía el mismo destino, que era hacer una investigación de los derechos humanos selectiva, o sea, no incluir en el artículo 4 a determinadas personas y el resto que quedara cerrado. Usted está hablando allí, por ejemplo, de lo que fue el primer gobierno Vázquez. Claro, el primer gobierno de Vázquez, y se mantuvo en el segundo. Hay que investigar mucho, es una persona muy especial, hay que investigar mucho su pasado. Él tuvo una actitud muy oscura durante la dictadura, o para mí no fue oscura, pero bueno. ¿No le cae simpático Vázquez? Nunca lo quise como dirigente del Frente Amplista, porque además vino de la mano de los Tupamaros. Deja de desplazar a Sereñi. Vamos a decir las cosas como son. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el tema puntual de su actitud frente a los derechos humanos? Bertolotti lo dice claramente, nos invitó en Penal 19 y después fue prueba trasladada en los 2 expedientes, en el expediente del 2006 y en del 2018-19 de Gavazo. El presidente nos reunió en su clínica privada y nos dijo lo que quería hacer, o sea, algunos casos puntuales, además todo lo que pasó en una cárcel especial, como la de Domingo Arena, el caso Hellman, sí, eso que se quedara. Por ejemplo, el caso de Nidia Sabalsagaray, lo dejó adentro del artículo 4. O sea. Y pregunto, ¿qué objeción merece eso? ¿No tenía cierta cuota de racionalidad que al instalarse por primera vez el Frente Amplio en el gobierno fuera de a poco en esa materia, que evidentemente era muy sensible en la relación con las Fuerzas Armadas, etcétera? Estamos totalmente de acuerdo. De la misma manera que yo estoy de acuerdo en muchas cosas que se hicieron mirando con perspectiva histórica. En el momento yo trabajé con Germán a muerte para lograr las 800.000 firmas para ir a la derogación de la ley de caducidad. Pero uno con perspectiva histórica se da cuenta que en realidad el país tenía que salir de una situación complicada. Y yo puedo garantizar que dentro del Senado, dentro del Parlamento, se sentía la fuerza de los militares. Pero además, bueno, después tuvimos el episodio de que pusieron las citaciones, el comandante en jefe puso las citaciones en una caja fuerte. Sí, yo estoy de acuerdo, pero entonces hay que decirle la verdad a la gente. No puede mentirse más a la ciudadanía, no puede distorsionarse la historia reciente, hay que sincerar las cosas. Bueno, miren, tuvimos que hacer este tipo de acuerdos. Más o menos, hay cosas que son reservadas, yo eso lo acepto, siempre a nivel de los gobiernos y con las Fuerzas Armadas puede haber cosas que son reservadas, pero no después querer erigirse en los adalides de la defensa de los derechos humanos como en forma absoluta y total. Ese es su cuestionamiento. Y ese es mi cuestionamiento. Está bien, se lo preguntaba porque de hecho todos los partidos políticos, todos,
terminaron teniendo en el tema violaciones a los derechos humanos ante la dictadura posiciones intermedias, Exacto, digamos, ¿no? Todos. Bueno, Todos. Sí, sí. El Partido Nacional se opuso al Pacto del Club Naval, pero después votó la ley de caducidad. Bueno, el Partido Colorado con Sanguinetti al frente fue quien llevó la transición y por eso ha tenido tantas críticas por supuestos acuerdos que no serían públicos, etcétera. Y el Frente, bueno, estuvo en el Pacto del Club Naval y después llegaba el momento de gobernar, por lo visto también optó por ir con el freno puesto, pero, ¿no? Emiliano, yo estoy de acuerdo con eso, porque tengo criterio, tengo sensatez en ese sentido y la enorme responsabilidad que significa para los gobiernos, y por primera vez un gobierno de presunta izquierda, porque después demostraron que no lo eran, reitero, no sigo con esa categorización, pero hay que transparentar algunas cosas. Y decir, Y entonces, bueno, para mire, usted eso está detrás de la forma como Vázquez y Toma Obvio, manejaron este obvio, último episodio, el del expediente del Por Tribunal de Honor, supuesto. donde Mira, Emiliano, Gavazo hizo las confesiones que hizo. pero Gavazo hizo, a mí lo que... Para usted fue algo deliberado, fue efectivamente resuelto no pasar a la justicia de esas confesiones, como que se las conoció. Usted dice que se las conoció y se optó por no pasarlas a la justicia. Totalmente, el expediente ya había girado al Ministerio de Defensa. Si no hubiera sido con las dos resoluciones que la doctora Raskin, que es funcionaria de carrera de Presidencia, la directora de Jurídica, declara en la Fiscalía. Porque hay que leer todo, si se leen parcialmente las cosas. Ella dice, a mí me pidieron que hiciera dos resoluciones. Toma, ¿no? La de no homologación de Maurente, del Tribunal de Honor de Maurente, y la homologación de los tribunales de honor de Gavazo y de Silveira. Y había girado al Ministerio de Defensa, pero además, en las declaraciones, si se lee no sé si se necesita mucha atención, se necesita tener atención y sensatez. Claramente está establecido que el 13 de marzo el comandante en jefe, es Manini, podía haber sido otro, le entrega el expediente con todos los tribunales, al ministro de Defensa. El ministro de Defensa se le advierte, porque el ministro de Defensa, además, cuando hay se detiene en los tribunales de honor y se dice acá pasó algo, obviamente que había una denuncia de un delito, porque es por lo único, o de presunto delito, que es por lo único que se detiene en los tribunales de honor. O sea que alguien que lee el expediente y está acostumbrado a ese tipo de temas, solo ver que se detuvieron las actuaciones y después se siguieron a los pocos días, es porque ahí eso fue en febrero, había ¿no? una denuncia. Manini entrega la documentación. El 13 de febrero. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, el expediente, se le dio un trámite de cualquier expediente, a pesar de que venía el tema de Gavazo, y quiero hacer una aclaración que me olvidé, lo empecé a decir y después tú me preguntaste una cosa. Gavazo no solamente habla de qué pasó con el cuerpo, o lo que él dice de lo que pasó con el cuerpo de Gómez Oro. Él empieza haciendo otro tipo de denuncias, que todo el mundo se las está pasando por arriba. O sea, el tema de las idas y venidas a Buenos Aires, de la llevada y traída de familiares de gente del PVP detenida en Buenos Aires, los famosos $10 millones que el PVP había obtenido de un secuestro en la Argentina. Él explica todo eso. ¿Por qué no nos detenemos en eso? No era solamente el tema de Gómez Oro, que por supuesto es gravísimo, nadie lo va a discutir, que no era nuevo, ya se sabía, y además Gavazo ya estaba condenado por otros homicidios, pero fue sobreseído en el expediente de Tacuarembó, que yo lo leí todito, y no se puede juzgar dos veces a la misma persona por el mismo tema, o sea que no había ninguna novedad en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Pasa que empezaron a demorarse. ¿Cómo? Porque era un expediente como cualquier otro, hasta que Leonardo Habercorn saca el artículo el 30. Alguien le hizo filtrar el acta, él sabrá, fuentes de un periodista, y se notan las declaraciones, porque lo dice Toma, que Vázquez se preocupó que se supiera. Y no es casualidad que el 1 de abril se haya hecho la denuncia penal, porque estuvo 45 días, más casi 50, dando vueltas el expediente entre presidencia y presidencia y jurídica de presidencia, y Toma haciéndose el distraído. A ver, porque este expediente tenía que ir al archivo, como fue el del 2006, vamos a decir las cosas como son. Su otro cuestionamiento es a la forma como Fiscalía manejó la investigación de esa forma de procesar las actas de los tribunales de honor. Sí. Concretamente, ¿cuál es su objeción? Miren, yo lo dije en sala, yo fui receptora de juzgado penal 9 meses por una pasantía, porque introducción a la judicatura es una de las asignaturas que tenemos que dar cuando nos recibimos abogados.
Es como un catálogo de todo lo que no debe hacer alguien que tiene que interrogar. Por ejemplo, hostigar a los testigos, hostigar a los imputados, facilitar respuestas a personas que son testigos, o como fue en el caso, o en realidad fue como indagado, pero en el caso de Toma se olvidaba, está continuamente dudando, porque además le escuché los audios, Nosotros tenemos las dos cosas, las de grabaciones y los audios. Y facilitarle datos, o sea, se olvidaba de determinado nombre, se lo daba al fiscal. Pero además hay una cosa que para mí es absolutamente indiscutible. Uno de los asesores del Ministerio de Defensa, que fueron con Menéndez a llevarle el expediente a Tomás el 14 de febrero, y le explicaron lo que venía en el expediente, le pregunta al fiscal si se aplica el decreto 500 al Ministerio de Defensa. Con lo cual yo quedé un poco, como decía Borges, nos une el espanto, porque acá se estaba investigando un delito concreto, el artículo 177 del Código Penal, que es la obligación de los funcionarios públicos de hacer la denuncia penal cuando tenemos conocimiento de una posibilidad de actitud delictiva. Pero después está el decreto 500, que regula toda la administración central. Ningún funcionario público puede salir corriendo con un expediente a hacer una denuncia penal, lo tiene que hacer el jerarca. A mí me pasó como secretaria administrativa del Consejo Directivo Central. Hubo que hacer muchas denuncias penales, muchas veces porque jurídica lo pedía, pero es una resolución del Consejo. Yo no podía ir como secretaria administrativa, voy a cometer una falta grave. Bueno, entonces, ¿cómo puede el fiscal preguntarle a uno de los asesores si el decreto 500 dice, su artículo 175, 176, porque ahora estoy hablando de memoria, en la última línea dice que la denuncia tiene que ser hecha por el jerarca? ¿Quién es el jerarca? El comandante en jefe en el Uruguay, sea Manini o quien sea, el presidente de la República y el ministro de Defensa, que son en realidad es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En los hechos es el presidente de la República. La Constitución lo dice de una manera jurídica, tiene que actuar con el ministro de Defensa. Ahora, el ministro de Defensa lo designa el propio presidente. O sea que, a ver, claramente. Pero entonces, ¿qué es lo que ve usted en la actuación del fiscal? Una desviación clara. Desviación, favoritismo, totalmente. Manipulación. Yo pedí, pero lo pedí, nunca dije hacer una denuncia penal, en absoluto. Bueno, yo sé que acá Manini lo dijo. Vamos a escuchar al general Manini, al senador Manini, porque ya lo aclaré con el senador Manini eso. Cuando lo entrevistamos pocas horas después de que ocurriera ese debate, pocas horas después de que el desafuero fracasara, Manini señaló que en Cabildo Abierto estaban estudiando la posibilidad de presentar una denuncia penal contra el fiscal Morosoli por el delito de prevaricación. Y la mencionó usted como otra legisladora de la coalición que estaba preparándose en la misma dirección. Vamos a escucharlo. Bueno, la doctora Bianchi ayer dijo que iba a hacer una denuncia penal contra el fiscal. Será un tema para estudiarlo, a ver qué pasos damos en el futuro, pero no lo descartamos tampoco. Indudablemente que acá hay cierta prevaricación, en el sentido de un magistrado que actúa a sabiendas de que está actuando indebidamente. Estamos convencidos de que es así. Vamos a ver cuáles son los pasos que damos, pero por supuesto que no lo vamos a hacer al son de la batuta de Charles Carrera, lo vamos a hacer de acuerdo a lo que nosotros estudiemos, analicemos y entendamos que es más conveniente, y por supuesto que lo vamos a hacer en forma coordinada también con nuestros socios políticos. ¿Qué contesta entonces? ¿Qué aclara usted? Eso yo lo aclaré con el senador, no sé qué confusión tuvo, nunca pensé en una denuncia penal, en absoluto. Yo deposité en el responsable de la Fiscalía, que es el fiscal general, le sugerí o planteé que si a la fiscal de Carmelo, por haber salido en una foto, antes de ser fiscal, inició una investigación administrativa, que yo hubiera, en ese caso, me parece que había que iniciar una investigación administrativa o un sumario. Yo tengo con la Fiscalía una relación institucional correcta. Vamos por parte. Usted dice que había que iniciarle un sumario al fiscal Morosoli. Y a las fiscales adjuntas. ¿Por qué? Porque hay que investigar. Si quieren una investigación administrativa, previo a una investigación administrativa, yo soy partidaria de cuando están identificados los responsables, se va a investigar directamente. Investigación administrativa, porque lo que habría ocurrido es que errores o habrían ocurrido otro tipo de cosas. Habría ocurrido una investigación sesgada, como de algún modo estaba diciendo recién. Digamos que una operación política, también se ha hablado de eso. Para un poquitito. Yo lo que digo es lo que digo.
yo como persona entendida en lo que se refiere a hacer investigaciones en los juzgados, en este caso en la Fiscalía, ejercí más de 20 años la profesión de abogado, además entiendo que ha habido desviaciones graves en la actuación del fiscal Morosoli y de las fiscales adjuntas. Hay, por ejemplo, otra de las actas donde hay un enfrentamiento muy duro con las defensas de uno de los imputados, de Manini concretamente. Hay una facilitación, reitero, de las declaraciones de Toma, del doctor Toma, una facilitación de las declaraciones del presidente Vázquez. Yo me imagino que no debe ser fácil ir a Suárez y Reyes a tomar las declaraciones al presidente de la República, pero bueno, si uno es fiscal, lo tiene que hacer y lo tiene que hacer bien. El propio Vázquez incurre en contradicciones entre las declaraciones que hizo frente a Gabriel Pereira en el programa de BTV, que dice una cosa, y en la Fiscalía dice lo contrario. Cuando uno investiga y hace bien los interrogatorios, le tiene que decir, mire doctor, usted dijo tal cosa hace pocos días, ¿y por qué ahora me dice lo contrario? No, todo es sobre ruedas, digamos, ¿no? Usted dice que entonces, en determinados casos, habría en que otros llevar a cabo, hay hostigamiento. Y además hostigamiento. Bueno, Sí. entonces, usted dice que en primera instancia habría que hacer una investigación administrativa. Sí, pero eso es responsabilidad del fiscal, si lo quiere hacer o no es un problema del fiscal. Yo no me voy a meter en eso. Yo reitero que con el fiscal Díaz tengo una relación institucional muy correcta, muchas veces muy tirante, porque no es la primera vez que lo cuestiono. Cuando se archivaron los negocios con Venezuela tuve un enfrentamiento público. Trabajé casi 3 años en el comité operativo para la ley de lavado de activos acá en Presidencia, y es una persona a la cual yo respeto mucho, porque tiene muy buena formación técnica. Lo que pasa que, bueno, en este caso yo entiendo que tendría que pasar eso, porque además si se imputaba a Manini como se le imputó, caía sin ninguna duda el doctor Toma y el presidente Vázquez, porque la línea de responsabilidades ahí salta sola. Pero entonces, usted lo que entiende es que debía haber una investigación administrativa a nivel de la Fiscalía, no una denuncia penal. No, todo esto, yo nunca lo todo pensé. esto vino a cuento porque yo le pregunté a Manini pues por lo que había dicho el senador Carrera. Carrera decía, sí, después de las cosas espantosas que se dijeron en esa sesión del Senado sobre la actuación de la justicia y de la Fiscalía, la justicia habría que ir a presentar denuncia penal, decía Carrera. Que lo haga él si quiere, porque hay que decirle a la gente que el Poder Judicial independiente en este proceso no intervino, excepto cuando el fiscal le pide la formalización solo del senador Manini, no del doctor Toma, no del presidente Vázquez, a la jueza, y la jueza solamente lo que dice ahí, porque está en la audiencia de formalización, dice, atención, acá hay un senador de la República, esto tiene que girar al Senado, y lo que hizo la jueza exclusivamente fue girarlo a la Corte y la Corte al Senado. No, acá no hubo intervención del Poder Judicial, porque si no parece que nosotros estamos atacando al Poder Judicial independiente. Lo que usted está precisando es que las críticas son a la Fiscalía, la actuación de Fiscalía, no del Poder Judicial, no de la jueza. No, bueno, la jueza solo giró el expediente. Pero no habría que presentar una denuncia por prevaricación, como dice yo personalmente no estoy de acuerdo en presentarla. Yo confío en que el fiscal Díaz, confío en su criterio, confío que si él considera que es necesario lo hará, y si no, bueno, quedará después a beneficio de inventario. Yo no considero que a mí me competa hacer esa denuncia. Pero después los demás que hagan lo que quieran. Usted también señaló que la designación de Morosoli como responsable de esta investigación... Fue la doctora Carmen Aciaín que lo dijo, Pero usted lo compartió. Y bueno, porque es un dato objetivo. Que no correspondía a Morosoli, que de algún modo se había digitado el fiscal. Claro, eso es una cosa que hay que investigar, por ejemplo. Bueno, y hay que investigar dónde, porque ahí, ¿de quién es la responsabilidad? Bueno, del fiscal. Del fiscal Corte. General, sí. Ahí es el fiscal de Corte, entonces. Exacto. ¿Quién va a investigar eso? Y bueno, no debería. Por eso estaba la pregunta de si no debía haber una investigación en la justicia. Bueno, yo la verdad que soy muy cuidadosa de las instituciones. El fiscal de Corte tiene una autoridad muy fuerte desde el punto de vista institucional, y además una personalidad muy fuerte, y además una persona que se da a conocer sus opiniones y todo lo demás. Bueno, es una persona a la cual, reitero, yo respeto mucho, porque está muy bien formado desde el punto de vista técnico. Yo confío en que él va a hacer algo, y si no, bueno, después veremos, pero yo no estoy de acuerdo en hacer una denuncia penal. No voy a meter a mi gobierno en un tema institucional que no corresponde, porque ya fue laudado por el Senado, y el Senado laudó como tenía que laudar. Nosotros somos muy parecidos, como dice Jiménez de Aréchaga, al último, a los Jiménez de Aréchaga, porque hay 3,
que asesoró a los senadores en la Comisión de Constitución y Legislación cuando el desafuero de Erro, que yo lo utilicé como ejemplo, laudó como... Es una función jurisdiccional que tenemos los legisladores, muy parecida a la de los jueces. Por eso es que en el caso del desafuero de Erro fueron al batallón Florida a tomar de nuevo las declaraciones. Nosotros podríamos haber hecho eso. Optamos por quedarnos con la prueba que nos llegó, pero podríamos haber hecho una investigación paralela. Optamos por no, porque es como seguir manteniendo al país en una situación institucional que no es la que corresponde. Queremos mirar ya para está, el futuro. para usted ya está. Para mí se cerró ya está. el caso. Para mí ya está. Y está en manos del fiscal general. Si el fiscal general no hace nada, bueno, es un problema. Yo confío en la sensatez del fiscal general. Si él entiende que no tiene que hacer Desde nada. Cabildo Abierto se promueve que el presidente de la República lo remueva. Bueno, pero yo no soy Cabildo Abierto. Yo soy Graciela Bianchi y estoy claramente en la posición del presidente de la República, que dijo que él no iba a intervenir con el fiscal general y él no iba a destituir. Enseguida venimos con la tercera y última parte de la entrevista con la senadora Graciela Bianchi. Senadora Bianchi, puede decirse que usted tiene como dos grandes líneas de trabajo: la defensa de las iniciativas del gobierno de la calle Pou y, por otro lado, el planteo de iniciativas o debates que la llevan a chocar con sus ex compañeros del Frente Amplio. No es un objetivo, es consecuencia de mantener mis opiniones y mis principios. ¿Usted no se ha propuesto ese papel de cuestionadora del Frente Amplio y de los gobiernos del Frente Amplio? Bueno, a ver, quienes venimos de adentro tenemos una gran cuota de desilusión. Yo me curé, ya hice el duelo por la bronca, pero que queden las cosas claras y se digan las cosas claras. Los que tuvimos en todo el proceso 42 años, digan lo que pasó realmente y háganse cargo de lo que hicieron y de cómo administraron los dineros públicos en el gobierno. Una de las razones por las cuales yo me fui del Consejo Directivo Central, del despilfarro brutal en los dineros públicos, que eso es una forma de corrupción. Yo formo parte de Transparencia Internacional. Para Transparencia Internacional, corrupción no es meterse dinero en el bolsillo, esos son los niveles más altos de corrupción, es manejar con discrecionalidad los dineros públicos. Pero entonces, efectivamente, durante estos años como senadora, usted cada tanto se propone meter el dedo en el ventilador. ¿Esa es una de sus líneas? Mi objetivo es, cuando escucho una cosa que me parece que no es correcta y que no es cierta, para mí, puedo estar equivocada, pero yo en general pongo hechos sobre la mesa, porque yo distingo siempre opiniones de hechos, y siempre les pido, vamos a hacer un careo al Estadio Centenario. El otro día lo dije. Bueno, justamente uno de los... Vamos a hacer un careo al Estadio Centenario de una manera irónica, pero digo, ¿quieren hacer careos conmigo? Yo no tengo ningún problema. Eso que acabo de decir ahora aparece en el análisis del otro lado, en la evaluación del otro lado. A usted se le reprocha esta forma de plantear temas, pero sobre todo el estilo. Y bueno, en el Frente Amplio molesta sí, la forma como usted se expresa. Conmigo se llevan bien, trabajamos muy bien en las comisiones. Yo soy muy colaboradora. Pregúntele a Charles Carrera, porque después cuando salen a la prensa, todo lo que se negoció en comisiones y de buenas maneras, y mirá, vamos por acá, este tema lo resolvemos por allá, después se sale a la prensa y parece que hubiéramos trabajado. Pero usted reconoce que tiene un estilo, claro ¿cómo decirlo? ¿Estridente? No, yo soy pasional. Y a pesar de que soy atea o agnóstica, para ser más humilde, la ira de los justos está consagrada en la Biblia. Yo he leído más de una vez la Biblia porque creo que es un libro muy sabio, y la verdad que la ira de los justos está consagrada en la Biblia. Yo creo que hay situaciones que cuando yo escucho que se dicen determinadas cosas y me parece que no son ciertas y tengo pruebas, porque cuando yo dije el otro día lo de en el tema del desafuero y hacemos un careo, era porque una de las senadoras me decía que no era verdad que Tabaré Vázquez los miércoles apagaba el celular y se iba al San Juan. Y concretamente la senadora Kechichian me gritaba
Lo que pasa es que no siempre sale en el audio, obviamente sale más directamente el audio del micrófono. Uh-huh. Entonces, ¿por qué yo digo, y lo voy a hacer, y lo reitero por el careo? Porque quería que la senadora Cachichan, en todo caso, pidiera la palabra, interviniera como corresponde, yo le daba la interrupción sin ningún tipo de problema, y dijera, no es cierto, bueno, vamos a hacer un careo. Porque yo formé parte del gobierno, sé muy bien que teníamos que recurrir a Gonzalo Fernández, porque Vázquez no estaba. Entonces, eso lo sabe todo el mundo, es hasta parte de la leyenda urbana o rural, porque en la estancia en Chorena ya se sabe, llegó a cerrar el San Juan. Es así de claro. Ahora, ¿por qué lo dije así? Porque me gritaba, cosa que no se escucha. Entonces parezco yo que estoy reiterando una cosa como si yo estuviera, me hubiera saltado la cadena. No, lo que pasa es que lo que correspondía era que pidiera una interrupción. Y si quieren hacer un carero, lo hacemos. Aparte de estos temas en los que usted está envuelta en polémicas con cierta frecuencia, a veces hasta por iniciativa propia, ¿cuáles son sus otros asuntos? ¿Cuáles son los que a usted le parecen prioritarios en su gestión como senadora? Bueno, yo integro la Comisión de Constitución y Legislación, que es una comisión muy importante, que pasan por allí los proyectos de ley más, si se quiere, con mayor dificultad o como se necesita mayor formación jurídica, no porque yo la tenga, pero si tengo algo de formación jurídica, soy abogada, está la doctora Carmen Aciaín, o sea, esa es una comisión que en la mayor parte de los proyectos van por esa comisión, y de diversa índole. Por ejemplo, nadie se dio cuenta, pero nosotros acabamos de aprobar la ley de Derecho Internacional Privado que el Uruguay tenía pendiente de aprobar desde el año 89. Esas cosas no son noticia, y eso exige estudio, dedicación, citación de las cátedras. Yo acabo de presentar un proyecto sobre el tema de las donaciones. Es decir, acabamos ayer en la Comisión de Asuntos Laborales aprobar el proyecto de teletrabajo, con el cual logramos acuerdos, y bueno, y hay cosas que el Frente firma discorde, pero en general votaron toda la ley. Después estoy en la Comisión de Asuntos Laborales, que obviamente ahí son temas legislativos, pero además estamos recibiendo continuamente a las delegaciones que en este momento nos vienen a plantear. Han surgido leyes motivadas por llegada de inquietudes, exoneraciones de aportes, más allá de la que hizo el Poder Ejecutivo. Y después la otra gran vocación que yo tengo, y si es porque estoy en política, es por la educación. Y formo parte de la Comisión de Educación y Cultura. Y es para mí en este momento una gran oportunidad de articular entre los actores institucionales que están en la educación y mucha gente que nos plantea situaciones concretas que yo conozco, y si no las conozco, las estudio. No, porque puede pensar el oyente, si Graciela Bianchi tiene claramente a la educación como una materia privilegiada en su agenda, por su propia historia, por su propia trayectoria y su formación. Seguramente puede haber aspirado a un cargo ejecutivo en el ministerio, en los consejos, en fin. Está en el Senado. Desde el Senado, ¿qué puede hacer? Lo que acabo de decir. Obvio que yo en el 2014 le había dicho a Luis, si tú ganás, te renuncio a las 2 bancas y quiero la presidencia del Codicen, y él me había dicho que sí. Ahora es absolutamente distinta la situación, es una coalición, hubo que hacer acuerdos. Yo desde el primer momento supe, y porque lo conocí mucho antes a Pablo de Silveira que a Luis, así que Pablo es el ministro, debe ser él el ministro. Nunca me hubiera gustado además ser ministro de Educación, pero además estaba Pablo. En este periodo no daba, porque la verdad que ya se jubiló mucha gente que para mí era la masa crítica para trabajar, y está bárbaro que Robert es más joven que yo, tiene un conocimiento, somos amigos, tiene un conocimiento del sistema y un respeto por parte de los docentes y de los funcionarios que tiene todo mi respaldo. Por eso digo que mi función en este momento, ya que me correspondió estar en el Poder Legislativo, es de articuladora. ¿Y entonces, ejemplos? Por ejemplo, este lío que se armó ahora de los boletos estudiantiles, el otro día fue el ministro de Transporte, la Comisión de Asuntos Laborales, y con el director de Transporte, y yo en cierta medida puse sobre la mesa el tema de que había que ver cómo estábamos gastando los boletos estudiantiles, por ejemplo. Porque cuando yo tomé la dirección del Liceo en el año 94 no había computadoras, todavía las PC en el Uruguay empezaron a partir del 96. Y cada 2 meses teníamos que mandar la
asistencia de los chicos que recibían boleto parcialmente, pues era el 50%, y yo recuerdo que tenía funcionarios escribiendo con papel carbónico cada 2 meses a las empresas, que las cooperativas todavía no estaban unificadas, había que mandar una a cada empresa, y ahora lo que pasa es que la información se toma desde el lugar donde se inscriben, en Montevideo desde la reguladora. No pasa el control de asistencia de los alumnos por las instituciones educativas. En consecuencia estamos pagando boletos a gente que no concurre. O sea que usted es por supuesto. Usted está entre quienes dentro del gobierno tienen esta inquietud. Pero, a ver, son 12 millones de dólares que se pagaron de marzo a septiembre en plena pandemia, cuando prácticamente nadie, porque vamos a decir las cosas como son, casi nadie concurrió al sistema educativo porque no era obligatorio. Porque además como dábamos de comer, entonces, ¿cuál es el tema? Hay siempre una diferencia que lo discutimos, diga que está la gente técnica que lo explica bien, pero la matrícula, porque la matrícula es la gente que se inscribe. Entonces, ¿cómo no va a pasar por el control de las instituciones educativas el comunicar? Además lo establece la norma, se está incumpliendo la norma, lo acaba de decir Robert Silva ayer. No digo que este no sea un tema importante, pero en cuanto al rumbo de la educación, en cuanto a los cambios en la educación, yo tuve un papel muy importante. ¿Qué es lo que usted puede aportar desde el Senado? Que lo diga en la LUC. Yo fui la que llevé adelante el capítulo de educación en la LUC, el cambio de la gobernanza. Cuando digo llevé adelante, lo digo con toda humildad, en coordinación con el ministro y en coordinación con el presidente del CODICEN, porque eran las normas básicas para cambiar la gobernanza de la educación y en consecuencia facilitar los cambios. Y ahora estoy llevando un control de los cambios y, por ejemplo, el otro día propuse la citación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa a la comisión. O sea, miren que uno como legislador puede ser mucho más ejecutivo que lo que la gente piensa, lo que hay que trabajar. Nosotros trabajamos y mucho. Reitero, son 5 comisiones que tenemos en el Senado. ¿Está entusiasmado entonces con su papel, con su cargo, con la banca de senadora? Por supuesto que sí. Me hubiera tocado en otro lugar también, porque yo estoy al servicio del proyecto. Yo de verdad soy una servidora pública. Yo podría ya a esta altura de mi vida, con las otras profesiones y las jubilaciones que tengo en las otras profesiones, vivir tranquilamente con mis nietos. Pero creo que por mis nietos, porque mis hijos ya están formados, tengo la obligación de seguir defendiendo determinados principios en educación, y a mi gobierno también lo tengo que controlar, porque yo no soy incondicional, lo dije al principio de la entrevista. A mi gobierno le tengo que facilitar las cosas que considero que está bien y poner puntos sobre las IES en las cosas que considero que no están bien. Senadora Graciela Bianchi, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Volveremos sobre algunos de estos temas entonces en otras entrevistas más adelante. Para mí es un gusto estar aquí porque sabes el reconocimiento que te tengo. Hasta pronto entonces.